Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Damos gracias al Señor porque Él lo ha permitido que estemos haciendo esto. Y gracias también al Señor por este maravilloso día que nos ha permitido tener. Y vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor. Pero primeramente vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amado Dios, gracias te doy por este momento. Gracias también te damos porque has puesto en el corazón de cada uno de nosotros de compartir tu palabra, Señor. Gracias te doy. Danos sabiduría, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, para que tu palabra sea, Señor, impregnada en la mente de cada uno de nosotros. Gracias te doy por todos estos favores. Te pido también, Señor, que los corazones que vayan a escuchar tu palabra, Señor, también, Señor, sean corazones deseosos de escucharte, Señor, de escuchar cuán grandes maravillas tienes para con cada uno de nosotros. Te pido tus favores en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a tratar de un tema muy importante acerca de la adoración. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, habíamos leído la semana anterior acerca del templo, lo que significa el templo y lo que es el templo. Pero hay una preocupación en los discípulos cuando el Señor le dice una parte. En el capítulo 24, versículo 2, le dice, respondiendo él les dijo, o sea, Jesús a sus discípulos, ¿veis todo esto? De cierto que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si tomamos en cuenta en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, esta palabra que dijo el Señor a sus discípulos lo dice. Está en los tres evangelios. Y aquí vemos que hay una preocupación que tienen los apóstoles acerca del templo. Una construcción que ha sido tomada en cuenta como una de las maravillas de aquel tiempo. La construcción del templo que hizo Herodes. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesucristo le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el Señor le está hablando acerca de una profecía acerca del templo. Y vemos la preocupación que tienen los apóstoles en los siguientes versículos, cuando dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y le hacen una pregunta, dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En este versículo, aquí vemos que hacen tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, el fin del siglo. Entonces, vamos con la primera pregunta. Le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué es lo que se refería el Señor Jesús cuando le dice de la destrucción del templo? Y también la preocupación que tenían sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Entonces, aquí vemos que hay esta gran preocupación que tenían los apóstoles de aquel tiempo. Del templo, una maravilla. ¿Qué dijo el Señor al respecto del templo? En cuanto a la adoración, porque el templo estaba dedicado para la adoración a Dios.
como hoy en día también. Todas las construcciones que se han levantado como templo para Dios es para la adoración a Dios, al Dios vivo, que es nuestro Señor, que es Jehová de los ejércitos, con su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, hay un lugar aparte que se llama templo, dedicación para Dios. Entonces, aquí vemos que los apóstoles tenían esta preocupación. Y vamos a ver lo que dice el Señor al respecto en cuanto a la adoración. Juan, el capítulo 4, versículos 1 en adelante. Aquí vemos que el Señor Jesucristo tiene una entrevista con una mujer samaritana. Cuando vemos que aquí nos dice las Escrituras, en el capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Galilea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y le dijo Jesús, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me dices, dame a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le dijo la mujer, Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres tú profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Entonces, aquí vemos que desde los versículos que leímos,
20 en adelante, aquí vemos que el Señor le hace hincapié a lo que es la adoración. Mire que en aquel tiempo los samaritanos adoraban o tenían su adoración en un monte, en una montaña. En cambio, los judíos, ellos para adorar a Dios iban a un templo. ¿Y qué le dice aquí el Señor? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, aquí vemos que la inquietud que tenían los apóstoles cuando el Señor le dice que toda esta construcción que veis no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí la pregunta que le hace sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas, ¿a qué es lo que se refería los apóstoles cuando le hacen esta pregunta? Es al templo, aquel templo donde ellos iban a adorar a Dios. ¿Cuándo serán estas cosas? Entonces, aquí vemos que esta preocupación que tenían los apóstoles fue en aumento, muy grande, que a tal punto que cuando topamos en el libro de Juan lo que le dice el Señor Jesucristo a aquella mujer, que llegará el momento, llegará el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué era lo que le estaba diciendo aquí el Señor a esta mujer? Que aquellos adoradores que el Señor está buscando, nos dice las Escrituras que Dios está buscando verdaderos adoradores, para que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esto quiere decir que no tan solamente en un monte, no tan solamente en un templo hay que adorar a Dios, sino en todo momento, a cada instante, en cualquier momento, tenemos que adorar a Dios. Porque eso es lo que el Señor está buscando. Así lo dicen las Escrituras, que Dios está buscando verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, hay una pregunta. ¿Se siente usted un adorador de Dios? ¿Está adorando a Dios de esa forma, en espíritu y en verdad? Porque llegará ese momento, y yo creo que si estamos viendo las noticias que se están dando, Jerusalén no tiene templo para adorar a Dios. No tiene templo. ¿Y qué está pasando con el pueblo de Israel? Prácticamente no están adorando a Dios. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que ellos todavía están esperando al Mesías. Lo están esperando. Prácticamente no están adorando a Dios. Pero vemos que las Escrituras nos dice que Dios está buscando verdaderos adoradores. El templo de Jerusalén fue destruido, y estas palabras que le dijo Jesús a sus apóstoles, de que cuando dice no quedará piedra sobre piedra, se cumplió después de 70 años. El templo en Jerusalén fue destruido. Y ahora, ¿dónde adoran? No tienen dónde adorar a Dios. Pero sí el Señor ha dado una solución. El Señor está buscando verdaderos adoradores, para que no solamente busquen un lugar, sino que nuestro corazón, nuestro cuerpo, tiene que adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios. Y dice las Escrituras
mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, ha llegado el momento de las palabras que dijo el Señor. Ha llegado ese tiempo. No nos olvidemos lo que estamos viviendo. La mayoría de los templos han sido cerrados. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido todo esto que estamos viviendo. Él ha visto que el pueblo de Dios, su pueblo, su iglesia, no está adorando como Él quiere que le adoren, en espíritu y en verdad. Eso es, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Si usted quiere ser un adorador de Dios, usted tiene que decirle: Señor, Señor, yo quiero ser un adorador de Dios, un adorador tuyo. Perdóname. Quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y que me haya perdonado todos mis pecados para poder ser un verdadero adorador, para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, y unirse a este cuerpo, a este grupo, a esta iglesia, para que todos juntos adoremos a Dios. Así es, mis queridos hermanos y amigos. Si no hemos estado adorando a Dios como Él se lo merece, es el momento, hermanos. Este es el tiempo de Dios, la gracia, el tiempo de Dios, que nos ha permitido tenerlo, para que comencemos a adorar a Dios. Jerusalén ya no tiene su templo. Samaria tampoco ya no tiene su montaña para adorar a Dios. El mundo no tiene dónde adorar a Dios. Pero Dios está buscando verdaderos adoradores para que le busquen y le adoren en espíritu y en verdad. ¿Usted quiere adorarle a Dios así? Amén. Bienvenido sea. Juntémonos para adorar a Dios. Digámosle a Dios lo que uno tiene en el corazón. Tengamos ese momento solos que Él quiere, que nuestro Dios quiere que nosotros tengamos. Así es, mis hermanos. Démonos cuenta en los tiempos que estamos viviendo. ¿No cree usted que la humanidad no está adorando a Dios? ¿Que la iglesia, el pueblo de Dios, no está adorando a Dios como debe de ser? Es el momento, hermanos, de hacerlo. Adoremos a Dios, busquemos a Dios de una manera sincera, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, porque ese corazón no desprecia a Dios. Así es, mis hermanos. Es la primera pregunta o la primera inquietud que tienen sus discípulos al Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias a Dios porque si usted se considera un adorador a Dios, amén. Adore a Dios, pero en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy por este momento. Gracias, Padre, porque usted lo ha permitido. Que esta, tu palabra, Señor, sea predicada, como dice tu misma palabra, por todo el mundo. Sí, Padre. Y que esta palabra, Señor, sea impregnada en nuestra mente y en nuestros corazones. Y que, Señor, como dice la misma, penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta lo más íntimo de nuestra vida. Sí, Padre Santo. Gracias te doy por ello, que hay que escudriñarla para conocerte. Te pido estos favores, que tu palabra, Señor, sea eco en nuestras vidas y que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gracias te doy por todo. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo.